Bendecido instante, amada familia. Ahora acompañaremos la pregunta 1. ¿Qué es el perdón? El perdón reconoce que lo que pensaste que tu hermano te había hecho en realidad nunca ocurrió. El perdón no perdona pecados otorgándoles así realidad. Sencillamente ve que no se cometió pecado alguno, y desde ese punto de vista todos tus pecados quedan perdonados. ¿Qué es el pecado sino una idea falsa acerca del Hijo de Dios? El perdón ve simplemente la falsedad de dicha idea y por lo tanto la descarta. Lo que entonces queda libre para ocupar su lugar es la voluntad de Dios. Aquí, de una manera muy clara, nos es mostrado el perdón reconoce que lo que pensaste que tu hermano te había hecho en realidad nunca ocurrió. ¿Por qué? Porque el perdón te desatiende la proyección y te recuerda que sos una mente. El perdón despega el embelesamiento que tenemos con nuestra fabricación. Y entonces la mente puede discernir. Ya no es realidad, sino que es una interpretación. Es un significado que yo le di. Por lo tanto, lo que pensaste que tu hermano te había hecho nunca ocurrió, porque es una proyección. Esa persona ahora está ejecutando un papel que le asignaste. Después nos dice, el perdón no perdona pecados otorgándole así realidad. Es decir, que aquí vemos el uso que hacía el ego del perdón. Con superioridad, con especialismo, decía, te portaste pésimo, lo que hiciste es verdad. Pero ahora yo que soy de un rango superior a vos, que soy más evolucionado, puedo perdonarte. Aquí hay una distinción clara en la primera oración y la segunda, en la diferencia entre el perdón no dual y el perdón dual. El perdón no dual reconoce que no hay separación. Por lo tanto, aquello que está ocurriendo es una idea dentro de la mente. Y como las ideas no abandonan su fuente, el juicio que he propinado sobre aquella situación sigue estando en la mente. Sigue estando alojada en la interpretación. Es una diapositiva que he colocado entre el proyector y la pared. Lo que veo ahí es una pared. Y entonces, obviamente que si creo que esa imagen es real, le estaré dando realidad. Porque el pecado es la idea de separación. Si yo creo que hay alguien que me hizo algo, la idea de separación es real para mí. Y por lo tanto estará la culpa y el miedo. Todo el sistema de pensamiento del ego se estará desplegando con naturalidad. Y habré abandonado el pensamiento natural, que es el pensamiento de perdón. Sencillamente ve que no se cometió pecado alguno. Aquí, y desde este punto de vista, todos tus pecados quedan perdonados. Es decir, el perdón me devuelve la posibilidad de volver a la mente, desde donde estoy significando aquella situación. Una vez que la signifiqué, la hice real, la separé de mí y el pecado es real. Aquí nos dice, sencillamente ve que no se cometió pecado alguno y desde este punto de vista todos tus pecados quedan perdonados.
vuelve a la mente y reconoce que es un error. Me sentí separado y ahora esa desesperación me sentí obligado a proyectar. Después nos hace una pregunta. ¿Qué es el pecado sino una idea falsa acerca del Hijo de Dios? Primero es una idea falsa acerca de mí mismo. La sensación de dolor de haber abandonado la fuente. Y ese dolor es tan insoportable que la proyección es como una especie de acto mecánico. Por eso nos dice, ¿qué es el pecado sino una idea falsa acerca del Hijo de Dios? Coloco una idea falsa en la vestidura de un hermano, que es el Hijo de Dios también, pero que es el reflejo oculto de lo que pienso de mí mismo, que soy el Hijo de Dios. El perdón ve simplemente la falsedad de dicha idea. Ve que es una sticker, que es una calcomanía colocada allí para distorsionarme, para distorsionar la manera que tengo de verme. Y por lo tanto la descarta. El perdón ve simplemente la falsedad de dicha idea y por lo tanto la descarta. Lo que entonces queda libre para ocupar su lugar es la voluntad de Dios. Tengo que retirar mis significados para que la voluntad de Dios pueda mostrarse. Tengo que borrar toda la pizarra, todos esos conceptos, ideas y juicios, condenaciones que he puesto. Tengo que retirar todo esa cantidad de mantas que coloqué sobre esa luz. El párrafo 2 nos dice, un pensamiento que no perdona es aquel que emite un juicio que no pone en duda a pesar de que no es verdad. La mente se ha cerrado y no puede liberarse. Dicho pensamiento protege la proyección, apretando aún más sus cadenas de manera que las distorsiones resulten más sutiles y turbias, menos susceptibles de ser puestas en duda y más alejadas de la razón. ¿Qué puede interponerse entre una proyección fija y el objetivo que ésta ha elegido con su deseada meta? Aquí tenemos toda la descripción de cómo quedamos aprisionados. Un pensamiento que no perdona, que no se perdona a sí mismo, es un pensamiento. Elijo el sistema de pensamiento de separación y le doy realidad al pecado. Le hemos dicho en el párrafo 1. Y aquí ese pecado que no lo descarté, no lo vi como un error, no di lugar a que la voluntad de Dios se exprese, me muestra todo lo que hace. Un pensamiento que no perdona es aquel que emite un juicio sobre sí mismo, pero ahora lo proyecta. Que no pone en duda a pesar de que no es verdad. El Hijo de Dios es impecable, pero ahora puede pecar. La mente se ha cerrado, se decide en favor del ego y se encierra en una atmósfera de privación, carencia y aislamiento. Recordamos siempre el principio 42 de los principios de los milagros. Y ahora no puede liberarse, porque se ha encerrado en sí misma, en sus propios significados. Ahora estoy viendo mi propia película y la proyecto afuera. Dicho pensamiento protege la proyección. La proyección está protegiendo ese pensamiento. Lo que tengo que observar cuando observo el significado que le di al mundo es el significado que le di. Es el pensamiento que generó la proyección. Mi hermano no me ha hecho nada. El perdón reconoce que lo que pensaste que tu hermano te había hecho en realidad nunca ocurrió, porque es una idea que está sosteniendo la mente.
La mente se ha cerrado y no puede liberarse. Dicho pensamiento protege la proyección, apretando aún más sus cadenas de manera que las distorsiones resulten más sutiles y turbias y menos susceptibles. Claramente no voy a reconocer que eso que está ocurriendo está en mí, porque es muy fuerte lo que acabo de hacer. Es muy fuerte la condenación, el juicio que he propinado sobre mí mismo, y es muy fuerte el remordimiento que genera. Y eso es un escape. La proyección es un escape. Lo que tenemos que hacer con la proyección es traerla. ¿Qué me está mostrando? ¿Qué pensamiento está en mí? Primero elijo y luego siento. Siento dolor, siento ira. Y entre medio de lo que pienso y lo que siento, coloqué al mundo. Para no reconocer, si yo no tuviese la proyección, elegí un pensamiento, siento, ese sentimiento me permite discernir. Elegí el ego, cambio de pensamiento. Fin de la historia. Pero aquí, entre medio, primero pienso. Y como lo siento, ahora atraigo un personaje que le quepa el juicio que estoy propinando sobre mí mismo. Entonces me voy a encontrar con mí mismo, pero lo voy a juzgar. Y lo que voy a hacer es reforzar la idea de pecado, porque primero me voy a ver separado. Voy a decir, este cabrón me hizo esto. Ya es una idea de separación y le da realidad al pecado. Por eso dice, no perdona pecados otorgándoles así realidad. Porque tu hermano no te hizo nada. La idea en tu mente es errada y hay que perdonarla. Entonces, reconocer el significado que le di, reconocer que soy la causa de esta proyección. Son muy sutiles las distorsiones, nos dice aquí. Turbias y menos susceptibles de ser puestas en duda y más alejadas de la razón. La razón sería la cordura de ver a esto como es. ¿Qué puede interponerse entre una proyección fija y el objetivo que ésta ha elegido como su deseada meta? Claramente nada. Ya elegí que mi hermano es un cabrón. Lo elegí porque pienso que soy un cabrón. Y el refuerzo que hago es cuando estoy diciendo el juicio, primero hice la proyección para no verme, entonces ahora estoy viendo un espejo, pero como ese espejo parece ser otro, entonces digo, es un cabrón. Y esa cabroneada que le acabo de tirar, pareciendo que si la tiro no me la quedo, es una trampa del sistema de pensamiento del ego, que es si lo doy, no lo tengo. Y la mente tiene un principio que es cuando doy, recibo. Porque las ideas no abandonan su fuente. Por lo tanto, cuando digo es un cabrón, lo único que está interpretándose es sos un cabrón. Soy un cabrón, porque aquí no hay nadie. La mente que está soñando a todos los personajes del sueño está diciéndose a sí misma a través de un personaje que le dice a otro personaje, sos un cabrón. Y el remordimiento sigue, no se aleja. Por eso el perdón es ir reconociendo la causa. La causa es un pensamiento de remordimiento a causa de creer en el pecado. Elijo un sistema de pensamiento que me da una emoción. Todo queda en mí. Pero ahora, como todo ese insoportable mecanismo es muy fácil de desmontar, la dificultad que se pone es proyectarla. En el medio, entre lo que elegí de pensamiento y lo que siento, pongo al mundo. Y entonces me pierdo. Pienso que el mundo me hace algo. El mundo no puede darte ni quitarte nada. Bendiciones por eso. Tercer párrafo nos dice, un pensamiento que no perdona hace muchas cosas. Persigue su objetivo frenéticamente. Busca venganza, claramente. Retorciendo y volcando todo aquello que cree que se interpone en su camino.
Su propósito es distorsionar, lo cual es también el medio por el que procura alcanzarlo. Se dedica con furia a arrasar la realidad, sin ningún miramiento, por nada que parezca contradecir su punto de vista. Bueno, parece que está muy claro como está dicho. Un pensamiento que no perdona está buscando, que ya le dio realidad a eso, entonces va a buscar todo el tiempo que aquello se comporte como él quiere, distanciándose ya de la mente que es. Ahora anda sin mente, está buscando la paz en el mundo, como decíamos en las lecciones últimas del último repaso. Buscando sustitutos, buscando que aquella persona se comporte como se debería comportar, que el mundo no sea lo que cree que es. Todos los significados están en sí. Por eso el pensamiento que no perdona persigue su objetivo frenéticamente, porque nos mantiene sin mente. La culpabilidad nos mantiene sin mente. La culpabilidad es la manera de reforzar el pecado. El pecado es su causa. El pecado es la causa de la culpa. Y la culpa es la que refuerza el pecado, porque es su efecto. Y a su vez es la causa del miedo. Entonces el miedo va a ser real la culpa. Y la culpa va a ser real el pecado. Y ahí nos quedamos, empantanados, todo el tiempo que sea necesario. Porque el tiempo es una fabricación y no existe. Por eso el perdón es soltar la realidad aparente y volver a la realidad de la mente. Aparente a la mente. Dar vuelta el foco de atención de la conciencia de objeto-sujeto a la presencia de lo que es. Ya no hay distinción entre lo que es y el yo soy. Lo habíamos dicho en algunas lecciones. El cuarto párrafo nos dice, en cambio, ahora va a hablar de la corrección, porque nos habló de 2 párrafos. Primero lo presenta, después hace 2 párrafos de lo que sería no perdonar, y ahora nos habla de lo que el perdón es. El perdón, en cambio, es tranquilo y sosegado, y sencillamente no hace nada. No ofende ningún aspecto de la realidad, ni busca tergiversarla para que adquiera apariencias que a él le gusten. Sencillamente observa, espera y no juzga. El que no perdona se ve obligado a juzgar, pues tiene que justificar el no haber perdonado. Pero aquel que ha de perdonarse a sí mismo debe aprender a darle la bienvenida a la verdad exactamente como ésta es. El perdón, en cambio, es tranquilo. El perdón está en su centro, sosegado, sencillamente no hace nada. Es decir, el perdón ha soltado la significación y ahora observa cómo esa significación se desenvuelve. Y cuando la observa, ya habiendo reconocido de que el pecado no existe, no se cometió pecado alguno, entonces permite pacientemente que esa ilusión se disuelva. Si no tiene la atención de la proyección, la percepción no tiene razón de ser. Pero tengo que reconocer la diapositiva que puse en el proyector. Por eso, no hacer nada es que toda esa observación venga. Dejar de ver para empezar a observar. No ofende ningún aspecto de la realidad ni busca tergiversarla para que adquiera apariencias que a él le gusten, como hacía el pensamiento que no perdona. El pensamiento que no perdona busca que aquel se comporte de la manera que se tiene que comportar.
porque mi paz depende de eso. Aquí sabemos que la paz es un atributo del ser. Por eso nos mantenemos tranquilos, sosegados y simplemente no hacemos nada. Porque la paz está en mí. Puedo elegirla ahora. Como elegí un pensamiento que no perdona, elegí un sistema de pensamiento de proyección, ahora tengo que aquietarme, reconocer que soy una mente que está proyectando todo y no buscar cambiar aquello. Si yo buscase cambiar aquello, estaría diciendo que aquello es real o que mi paz depende de aquello. Las apariencias que a él le gusten. Por eso sanar la mente no es que las apariencias se tornen de una manera agradable. Pueden estar de una manera agradable o no. Simplemente observa, espera y no juzga, porque juzgar reafirma. El juicio hace pim pum. Las ideas no abandonan su fuente. El juicio hace pim pum o pum pam. Entonces, no juzga. El que no perdona se ve obligado a juzgar. Porque no perdoné, no reconozco que la paz está en mí. Entonces, se ve obligado a juzgar, pues tiene que justificar no haber perdonado. Aunque son sistemas de pensamiento diametralmente opuestos. Si perdono, me conecto con la mente recta, me pongo a charlar con el Espíritu Santo, con Jesús, con la filiación, con el Cristo. Si no perdono, tendré que encontrar culpables por la ausencia de paz. Pero la ausencia de paz está en el nivel del pensamiento. He elegido abandonar la paz. Nadie es culpable de eso. Ni yo. Simplemente es una distracción inocente. Pero aquel que se ha de perdonarse a sí mismo debe aprender a darle la bienvenida a la verdad exactamente como es. La verdad es verdad y es inalterable. Quinto párrafo y último. No hagas nada, pues, y deja que el perdón te muestre lo que debes hacer por medio de aquel en mayúscula, que es tu guía en mayúscula, tu Salvador en mayúscula y protector con mayúscula. Quien, con mayúscula, llenó de esperanza está seguro de que finalmente triunfarás. Vamos a perdonarnos y leerlos de nuevo. No hagas nada, pues, y deja que el perdón te muestre lo que debes hacer por medio de aquel que es tu guía, tu Salvador y protector, quien lleno de esperanzas está seguro de que finalmente triunfarás. Él ya te ha perdonado, pues esa es la función que Dios le encomendó. Ahora tú debes compartir su función y perdonar a aquel que Él ha salvado, cuya inocencia Él ve y a quien honra como el Hijo de Dios. Bellísimo este párrafo. Me gustaría leerlo mejor. No hagas nada, pues. Deja que el perdón te muestre lo que debes hacer por medio de aquel que te guía. Cuando decimos que el perdón es tranquilo, sosegado y sencillamente no hace nada, espera, observa y no juzga, es toda la actitud de la mente, no es una actitud en la forma, es darle el recibimiento, cómo me adentro en la mente correcta. Está sucediendo algo que me está arrastrando a la tentación de quitarme la paz. Aquí recordamos que el perdón es tranquilo, sosegado
y no hace nada. Es el instante en el que, un instante santo en el que me llevo a mi hermano a la inocencia de la mente. Hay una parte de la mente que recuerda nuestra inocencia. Entonces, ven conmigo. Y aquí observa, espera y no juzga. Y la inspiración de aquel que es mi Salvador me mostrará cómo me ha perdonado. La función del Espíritu Santo es perdonarme, brindarme la sensación de perdón, porque mi Padre no me ha condenado y no me ha juzgado ni condenado, por lo tanto no necesita perdonarme. Pero sí hay un gesto en la mente que es el que yo necesito, es una ilusión. El perdón es una ilusión que me permite acceder a mi pensamiento natural. Por eso tengo que reconocer esta tranquilidad, mantenerme sosegado y no hacer nada, porque se me mostrará cómo se me ha perdonado, cómo esa idea que ahora estoy proyectando en mi hermano ya se ha perdonado en mi mente. Solo tengo que elegir el sistema de pensamiento que me une al Espíritu Santo, a Jesús, a mi Padre, que me une a mi hermano. Él ya te ha perdonado, pues esa es la función que Dios le encomendó. Ahora tú debes compartir su función. Por eso es que el Espíritu Santo te muestre cómo lo ve. ¿Cómo ves a mi hermano? Si estoy muy confundido con la ilusión, si estoy muy confundido con el significado que le di, tengo que aquietarme, tengo que no hacer nada, respirar. Me aquietaré e iré a mi hogar, decía una lección. Y entonces soltar toda idea. Si este video, que por ser espiritual, por hablar del perdón, necesitaba un silencio, y ahora hay una máquina de cortar pasto en la vía pública, y yo me confundo con mis ideas de que un video debería ser de determinada manera, voy a estar juzgándome, voy a estar condenándome, disfrazado de un otro. Y aquí me estoy separando de aquel otro que está trabajando, aquel otro que está haciendo una tarea que beneficia al barrio, lo que sea. Es una pequeña distracción en la que me separo. Me separo de la fuente y ahora me separo de mi hermano. Todo hago real. Y en realidad Él es mi Salvador, porque Él me muestra de que cómo es el perdón. Cómo mi Padre me perdonó a través del Espíritu Santo. Porque mi Padre no necesita perdonarme, porque no me ha condenado. Pero el Espíritu Santo me muestra lo que yo necesito ver. Yo necesito ver que mi Padre me perdonó. Entonces, el que me perdona en lugar de mi Padre, si mi Padre me perdonase, habría hecho real todas mis ilusiones. Pero el Espíritu Santo es el que ve mis ilusiones y me perdona. Y me deja totalmente impecable como soy a los pies de mi Padre. Mi Padre si me perdonaría, haría real el error. Por eso el perdón reconoce que lo que pensaste que tu hermano te había hecho, en realidad nunca ocurrió. El perdón no perdona pecados otorgándoles así realidad. Mi Padre no vio pecado. Vio un simple error. Como yo creo que he pecado, necesito al Espíritu Santo, porque me siento sucio de comunicarme directamente. Porque la comunicación directa creo que se perdió. Entonces el Espíritu Santo es el intermediario, es mi Salvador, es mi protector, es mi guía, como nos dice aquí. Y es el que me muestra cómo perdonar. Entonces me aquieto, porque es tranquilo, sosegado, y no hace nada, y no juzga.
porque vuelve a reforzar el error. Observa, espera y no juzga. Y entonces cuando espero y observo, me doy cuenta de que he proyectado una idea sobre lo que creo es mi hermano. Mi hermano me está mostrando simplemente entre medio de mi pensamiento y mi pensamiento y mi sentir. Mi sentir me va a mostrar lo que estoy pensando. Pero en el medio puse a mi hermano. Cuando siento ira porque este video ha entrado con un ruido ahora y lo vamos a tener que escuchar por 10 lecciones, lo suelto. Permito que el Espíritu Santo perdone. Todo aquel que lo esté viendo perdonará conmigo, porque estará poniendo en práctica justamente lo que el párrafo 5 dice y el párrafo 1. ¿Qué es el pecado sino una idea falsa acerca del Hijo de Dios? Creer que el Hijo de Dios es incorrecto. Es incorrecto que esté cortando el pasto en este momento. Claramente que la pequeña y alocada idea, si la tomamos en serio, es eso mismo, justamente. Una idea falsa acerca del Hijo de Dios, que me la tomé muy en serio. Ahora veo que es toda una representación de un sistema de pensamiento que abandono en este instante para adentrarme en la inspiración que me muestra cómo me está siendo perdonado. Cada vez que perdono, estoy observando el ejemplo del Espíritu Santo en cómo se me perdona. Y cada vez voy quitando interferencias de ese abrazo reconciliador. Pasamos una y otra vez por estas lecciones observando el perdón. Quizás podamos hacer otras intervenciones sobre los párrafos o simplemente que quede así. No tengo ni idea. Pero me suelto a que sea mostrado y que sea de la manera que tenga que ser. Bendiciones en la práctica de estas 10 lecciones, que cada una de ellas tiene todos estos párrafos, toda esta transmisión maravillosa, para que podamos ir borrando la pizarra, para que la voluntad ocupe su lugar. Tengo una pizarra llena de pinches con anotadores. El que corta el pasto es así, el perro que me hace caca en la vereda, el que me estaciona el auto, mi jefe, todas las cosas que tiene en la pizarra. Vamos retirando. Observo el significado que le di y es un significado solamente. Y voy retirando todos los significados hasta que esa pizarra quede despejada para que la voluntad se exprese. Gratitud por esta práctica, amada familia. Gracias.